COVID-19, hace algunos días muchos se sorprendieron con el siguiente anuncio, que desde el primer día de julio, es decir, dentro de casi un mes, solo se venderán 2 tipos de gasolina. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ha despertado la queja de los usuarios? Le preguntamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y también exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor, explíquenos esta medida y por qué causa tanto malestar. Primero, causa malestar porque es una medida absolutamente inoportuna. En lo que se traduce es que los que usan la gasolina más barata, o sea, los que tienen 84 y 90 van a tener que pagar más caro, porque la gasolina de 91 va a costar más que la de 84. Y los que usan la gasolina más cara, los de 98, van a pagar menos, porque va a ser una gasolina de 96 octanos. Y los que usan además la gasolina de 98 pueden tener algún pequeño deterioro en los vehículos, porque son vehículos diseñados para alto octanaje, para 98, y no van a encontrar en el mercado una gasolina de 98 y van a tener que usar gasolina de 96. Esta es una medida que hubiera sido oportuna varios años atrás, y que si se quiere poner en efecto, debería tomarse algunos meses. Debería explicarse a la población, no solamente dictarla y dar un plazo tan corto, sino explicar a la población de qué se trata, cuáles son las diferencias, básicamente a qué se refiere el octano y qué solución le dan a las distintas partes, ¿no? No se ha explicado y se ha tomado una decisión precipitada, efectivamente, pero el objetivo general es bajar los precios. El alza de los carburantes ha sido muy acentuada este año, afecta todo, afecta el transporte y eso trae consecuencias sobre las mercaderías. ¿Qué se hubiera debido hacer? Porque lo que nos dijo el gobierno es que se podía bajar el precio exonerando a ciertos carburantes de los impuestos selectivos al consumo. ¿Qué hubiera hecho usted, que ha sido ministro, creo, hasta en 2 oportunidades en ese sector? Claro, yo lo que hubiera hecho es tratar de apretar la parte donde realmente suben los precios, porque el consumidor final paga el precio, para decirlo así, que le da el grifero. Y el Estado, donde puede actuar, es en el mayorista. Cuando hablamos del mayorista, estamos hablando de Repsol, de Petroperú, de los importadores. Entonces, el Estado acude allí, o quitándoles los impuestos, o a través del Fondo de Estabilización de Precios, que es una forma de dar un subsidio. Entonces, ahí se reduce el precio. Pero ese precio el grifero no lo reduce. Él lo sigue vendiendo a lo mismo o a casi lo mismo. Entonces el subsidio viene a ser para el grifero y el efecto no se percibe. En el Perú hay libertad de precios y por eso es que bajo esa libertad de precios la reducción no llega al consumidor o llega insuficientemente al consumidor. Una de las cosas importantes es tener las ideas claras y que las personas las conozcan. Si el grifero quiere ganar bastante, está bien, es su derecho, pero que se sepa y que se sepa que él es el que se está llevando las diferencias. Ingeniero, buenos días. Entonces, en el Perú, el margen de comercialización, no le hablo a nivel del gran productor, le hablo al nivel del pequeño productor, es muy alto, y por eso es que los precios de las gasolinas son tan altos en el Perú, ¿no? Ingeniero Herrera, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? Otro de los objetivos de esta norma es optimizar el almacenamiento y comercialización de los combustibles. No sé si usted considera que habrá algún efecto en ello. Y además, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha solicitado que esta medida se postergue de 3 a 6 meses. ¿Comparte esta propuesta? Sí, me parece lo razonable. Por eso le digo, antes de poner esto en efecto, debería haberse explicado a la población cuáles son las condiciones. Es cierto que debería abaratar los costos en el sentido que no se necesita estar almacenando 5 sustancias distintas y no solamente 2. Pero esos costos ya se hicieron.
tanto el productor como el grifero, incluso el transportista, están ya, tienen su infraestructura para esos costos. Quien la puede reducir es el transportista, pero no la puede reducir ni el grifero ni el productor. Y al que van a golpear sobre todo es al consumidor, porque el consumidor que hoy tiene una gasolina de 84 octanos va a tener que pagar una gasolina, no sé, pues 3, 4, 5 soles más cara por galón, por el hecho de tener que ir a 91 en el momento cuando hay los problemas de transporte, en el peor momento para hacerlo. O sea, carece absolutamente del sentido de la oportunidad y el beneficio que persigue de mayor racionalidad. Ya llegó tarde para hacerlo. Esto lo tenía que haber hecho hace 3 o 4 años. Entonces, tranquilamente puede tomarse 6 meses más y no se va a caer el mundo. Pero lo que no debería hacer ahorita es presionar los precios, especialmente los precios de los combustibles más bajos. ¿Y qué es lo que se debería hacer ahora mismo para lograr mitigar el alza de precios, que sabemos que tiene una causa internacional, ¿no? Claro. El primer tema que debería haber es respecto a esta medida, pasarla 6 meses adelante. El segundo, deberían ser públicos, le explico. Nosotros compramos la gasolina o el diésel en galones y lo compramos con ese nombre, gasolina o diésel. Pero la materia prima de los dos es el petróleo y se vende en barriles. Entonces, si nos dicen, hoy día, por ejemplo, ayer, el precio del petróleo de WTI en Estados Unidos estaba $100, $120 el barril, no lo relacionamos con los soles en galones. Pero si podríamos hacer la conversión y ver, de repente encontramos que el margen del grifero son $30 por barril o $40 por barril. Entonces suena como un margen demasiado alto. Se necesita, el mercado es muy pequeño como para una competencia. Entonces se necesita que alguien tenga un precio referencial. Petroperú perfectamente podría poner ese precio referencial, podría llegar a un acuerdo con estaciones y asegurar el abastecimiento a un precio especial contra la obligación de mantener un margen razonable. O sea que la solución, por lo que usted dice, está en las manos de la empresa pública Petroperú, que podría tener una política de precios que obligue a los otros propietarios de grifos a alinearse a la baja. Esa es su posición. Exactamente, ¿no? Y por último, la capacidad de Petroperú va a ser una capacidad hasta donde llegue la refinería. Ahora, desgraciadamente, la refinería está todavía, 6 meses, 8 meses para que pueda estar operando. Pero sobre todo, es importante que las personas sepan dónde están los márgenes. ¿Cuánto cuesta realmente el petróleo? ¿Cuánto cuesta la refinada? ¿Cuántos dólares más por barril en la refinada? ¿Cuánto se lleva el gran comercializador y cuánto se lleva el pequeño comercializador? Y ahí vamos a ver que hay márgenes que son totalmente irracionales, son demasiado altos y abusan del consumidor. Ingeniero Herrera, quería aprovechar para tocarle otro tema y que tiene que ver con algunas propuestas vinculadas a la explotación del cobre y las bambas. Hace poco una congresista de Perú Libre presentó un proyecto para nacionalizar el cobre con las creaciones de la Corporación Nacional del Cobre y además la empresa nacional Las Bambas, que operaría justamente en ese área donde está en estos momentos la empresa minera. ¿Cuál es la pertinencia o viabilidad de un proyecto de esta naturaleza, ingeniero? Es un proyecto absolutamente inviable, absolutamente inviable. Yo he leído el proyecto y de hecho quienes lo han redactado tienen una idea muy pequeña y muy pobre de cómo funciona el negocio. Y a mí, más que el proyecto de ley, porque estoy seguro que ni siquiera los que han presentado pretenden que se apruebe. A mí lo que me preocupó de leer el documento es la filosofía de sus autores que leo detrás. O sea, leo una filosofía donde ellos dividen en 50%, 25 y 25. Pero para que el 50% que le toca al Estado sea mayoría, lo convierten en 51. Se le agregan un 1%. Y ese 1% le dan 25 a las comunidades
y 25 a unos supuestos empresarios privados que van a poner el capital, la tecnología y todo, teniendo solamente el 25%. Les quitan medio por ciento a cada uno para completar el uno que está por encima del 50 y salen esos 24,5. Yo lo que veo, por ejemplo, es que a las comunidades, a los pueblos originarios, es el tema, más otros, se les da unos privilegios grandes, porque el aporte de ellos es como un aporte que viene de naturaleza, es a cargo de educación, de preparación y otras cosas. No es dinero que ellos van a poner. Todos los demás peruanos ponemos el 51% que pone el Estado. Entonces yo veo que no todos los peruanos somos iguales, ¿no? Los peruanos originarios, según ese proyecto de ley, tienen pues un privilegio que no tienen el peruano común y corriente, ¿no? El peruano originario, siendo una minoría en proporción, digo, el que realmente es peruano originario, pues es propietario del subsuelo, porque le dan todos los derechos de un propietario del subsuelo, y a todos los demás nos dan la obligación de pagar. De acuerdo, ingeniero Herrera. Van a encontrar algún empresario que va a poner el 25% y se va a encargar de operar, de la tecnología y todo lo demás. Es un absurdo, no es un disparate. Y hemos comprendido sus argumentos, muchas gracias, lo hemos comprendido tanto sobre este proyecto que usted considera de absurdo y disparate para nacionalizar una empresa de cobre como Las Bambas, quizá todas, y usted, como nos ha dicho, tiene discrepancias de fondo con la filosofía que subyace a este proyecto inviable. Hemos tomado también nota de sus propuestas para lograr que Petroperú actúe de manera a bajar el precio de los carburantes en el Perú. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenos días, ingeniero Carlos Herrera, exministro de Energía y Minas.